Buenos días, sean ustedes bienvenidos. Permítanme presentarme. Mi nombre es Huerclaín Veralamilla, licenciado en Derecho, abogado litigante por más de 16 años. Al igual, he participado como funcionario dentro del Poder Judicial del Estado. Actualmente me desempeño como secretario municipal de este municipio de Motocintla, Chiapas, y fui invitado por la Universidad de Puebla para efectos de impartir la materia de Derecho Constitucional. Infortunadamente, por la pandemia provocada por el virus COVID-19, las autoridades sanitarias por el momento no permiten realizar actividades grupales, mismas que pudiesen resultar en una aglomeración de personas. Es por tal razón que iniciaremos la impartición de la materia de Derecho Constitucional por este medio. En próximas sesiones tendremos la oportunidad de conocernos, saber cuáles son las aspiraciones, inquietudes y dudas que tienen como estudiantes de la licenciatura en Derecho. La forma en la cual evaluaremos la presente materia será de la siguiente manera. Los exámenes parciales representarán un 50% para acreditar la materia. Al menos se aplicarán 2 exámenes parciales durante este módulo. Los trabajos de investigación, tareas y participación en clases representarán un 15% y el 15% restante será el examen final. Dentro del presente módulo abordaremos 3 temas de suma importancia dentro del derecho constitucional. Estos son la teoría constitucional, el constitucionalismo mexicano y la parte dogmática constitucional. Temas que, como iremos viendo, se subdividen en conceptos de suma importancia para nuestro estudio. Estos subtemas se los presento a continuación. Dentro del tema de teoría constitucional veremos la soberanía, supremacía constitucional, poder constituyente y poder constituido, constitución escrita y constitución no escrita, constitución en sentido formal y en sentido material, las formas de gobierno, las formas del Estado. Dentro del tema de constitucionalismo mexicano, estudiaremos la Constitución de Cádiz, la Constitución de Apatzingán, la Constitución de 1824, las leyes constitucionales de 1836, las bases orgánicas de 1843, el Acta de Reformas de 1847, la Constitución de 1857 y la Constitución de 1917. Dentro de la parte dogmática constitucional, estudiaremos las garantías individuales, las cuales son las de igualdad, de libertad, de propiedad y de seguridad. Asimismo, estudiaremos las garantías sociales. Esos serán los temas y subtemas que desarrollaremos dentro del presente módulo. Ahora bien, jóvenes, es importante estudiar
un concepto básico, que es el que los acompañará durante todo el transcurso de su carrera y que más aún estará con ustedes en todo momento al momento de estar realizando y ejerciendo su vida profesional. Este concepto es el concepto de derecho. Muchos autores tienen diversas acepciones acerca del concepto de derecho. Uno de los más reconocidos es que el derecho es el conjunto de normas lógico-jurídicas que regulan la conducta externa del hombre en sociedad. Escuchemos bien y lo debemos de aprender. Es el conjunto de normas lógico-jurídicas que regulan la conducta externa del hombre en sociedad. El derecho como tal se divide en tres ramas que son el derecho público, el derecho privado y el derecho social. Dentro del derecho público podemos encontrar el derecho político, el derecho constitucional, que es objeto de esta materia, el derecho administrativo, derecho migratorio, derecho procesal, derecho internacional público, derecho fiscal o tributario y el derecho penal. Dentro del derecho privado enunciaremos algunos ejemplos, puesto que esta rama del derecho es muy amplia. Como ejemplos podemos mencionar el derecho civil y el derecho mercantil. Dentro del derecho social se encuentra el derecho laboral, el derecho agrario, entre otros. Como pueden ver, al inicio se puede hacer difícil el concepto de lo que es derecho, pero con los demás catedráticos que irán impartiendo las diversas materias que integran el programa de estudios de la presente licenciatura, irán ustedes comprendiendo cuál es la materia de estudio de cada una de las ramas y subramas que antes he mencionado. Para el caso que nos ocupa, estamos en estudio del derecho constitucional, que como ya dijimos, es una rama del derecho público. ¿Qué es el derecho constitucional? Entendamos al derecho constitucional como una rama del derecho público, cuyo campo de estudio incluye el análisis de las leyes que definen un Estado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el derecho constitucional estudiará la ley fundamental, la ley que da el origen a todo y que, como veremos más adelante, tiene el nombre de Constitución o de Carta Magna. Asimismo dice que el derecho constitucional tiene la posibilidad de verse desde el punto de vista tanto formal como material. De esta manera, es materia de estudio del derecho constitucional todo lo relativo a la forma de Estado, forma de gobierno, derechos fundamentales y regulación de los poderes públicos, incluidas en esta las relaciones entre los poderes públicos y ciudadanos. Esta parte es muy importante porque, como cité anteriormente, la Carta Magna, de donde emanan todas las leyes de nuestro país, contempla estos conceptos que he citado. Y iremos estudiando cada uno de ellos en cada uno de sus apartados. Ahora bien, se harán ustedes la pregunta,
¿qué es la Constitución o Carta Magna? Debemos de irnos, sí, hasta su estudio etimológico. La palabra constitución viene del latín constitutio o constitutions, que es un nombre formado a partir del verbo constituere, que significa establecer, colocar, organizar o construir. Este verbo se forma con el prefijo con, que significa conjuntamente o es una idea de conjunto, y el verbo statuare, que significa colocar, situar, disponer, erigir. Es decir, la Constitución es el texto de carácter jurídico político, fruto del poder constituyente, que fundamenta todo el ordenamiento, situándose en él como norma que recoge, define y crea los poderes constituidos, limitándolos al servicio de las personas. Además, como ya he dicho antes, la Constitución adquiere el carácter de norma suprema, de manera que prevalecerá sobre cualquier otra que fuese posterior y contraria a ella. Al decir de Kelsen, es la norma que da lógica a todo el sistema. El derecho común surgirá de ella por mecanismos de derivación y aplicación. La Constitución es, pues, jóvenes, la norma por excelencia. No hay una norma superior a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos para el caso que hoy estamos viendo y que es para nuestro país. De la Constitución emanan todas las demás leyes que regulan las diversas actividades jurídicas de nuestro país. Ustedes pudieron escuchar la palabra el poder constituyente. Esta palabra ha sido estudiada durante mucho tiempo, ya que debemos de enfocarnos a sus orígenes para poder entender qué es el poder constituyente. Entonces, nos dice que el poder constituyente emana de la teoría con el mismo nombre del poder constituyente. La teoría del poder constituyente nació en Francia. Fue construida en la época de la Revolución Francesa por el abad Emmanuel Sieyès. Como dice Linares Quintana, el espíritu de Sieyès fue el espíritu de la revolución. La construcción de Sieyès tiene o se elabora en un contexto histórico determinado, y fue cuando la tambaleante y quebrada monarquía en Francia se vio obligada a convocar al Parlamento. El Parlamento en ese entonces se denominaban estados generales, en la que había 3 órdenes, y era el siguiente: la nobleza, el clero y el tercer estado. En el último orden, correspondiente a los estratos sociales comunes, no privilegiados, ejercía un papel preponderante la burguesía. En el Parlamento en ese entonces se votaba por órdenes, y el tercer estado, o también llamado estado llano, estaba en desventaja numérica frente a la unión que había a la hora de votar entre la nobleza y el clero. Era indispensable entonces una reforma
para lograr el control de la Asamblea Parlamentaria. Es en ese entonces cuando, entre fines de 1788 y 1789, Siles escribe su famoso folleto titulado ¿Qué es el tercer estado?, con miras a explicar un cambio que se tornaba indispensable. Siles tenía que demostrar que para darse una constitución, la nación tenía que tomar la decisión mediante la reunión de representantes extraordinarios, especialmente delegados para expresar la voluntad nacional. Ello lo conduce a elaborar la teoría del poder constituyente, a fin de establecer a quién pertenece y cuáles son las condiciones de su ejercicio. Siles señala 3 etapas en la formación de un Estado. En la primera etapa, los individuos que viven aislados en un estado de naturaleza racionalmente concebido resuelven reunirse y por este solo hecho pasan a formar parte de una nación. Es la nación donde el poder constituyente radica en forma indiscutible e inalienable. En la segunda etapa, la nación lleva adelante la decisión de actuar en común y los asociados convienen en cuáles son las necesidades públicas y los medios para proveerlas. El poder ya pertenece al conjunto y es en ese momento en que nace la Constitución. La tercera etapa, los asociados son demasiados y están dispersos en una superficie tan extensa que no les permite ejercitar por sí mismos su voluntad común. Nace entonces el gobierno ejercido por representantes de la nación. Esta teoría es importante toda vez de que da paso a las nuevas formas de gobierno. Erradicar el autoritarismo que se veía en la monarquía para entregar el poder hacia los ciudadanos. Podemos explicar estas etapas de la siguiente manera. Él nos dice que un grupo de personas que naturalmente tienen el derecho de asociarse, lo realizan. A partir de ese momento en el cual se empiezan a realizar las agrupaciones de personas, se empieza a crear la palabra nación, lo que conocemos como nación. Una vez que se encuentra la nación ya reunida, de ahí emana y de ahí surge el poder constituyente, que es en su segunda etapa el derecho de crear ese conjunto de normas fundamentales que ayudarán a los individuos a convivir en sociedad y también a regular las necesidades y cumplir con dichas necesidades dentro de la nación. Y en la tercera etapa, al verse ya demasiado grande el grupo, que no pueden decidir de forma directa, porque el número es tan grande que crea discrepancias entre la mayoría o minoría, se hace necesaria la creación del gobierno a través de representantes que, como ya dije, representan la voz popular de los ciudadanos.
Bueno, ahora veremos el concepto de poder constituyente. Nos dice que ninguna manifestación de la cultura puede prescindir de un creador. La sola presencia de la constitución política, configuradora del Estado y el derecho, nos hace presumir la existencia de una fuerza capaz de haberla estructurado. ¿Qué nos da a entender aquí? Que todo tiene un origen, y el origen de la Constitución presupone la existencia de un conglomerado de personas que de común acuerdo decidieron unirse, formar una nación, y al formar la nación, tener esa capacidad de poder crear una norma suprema, como lo es la Constitución o Carta Magna. Se trata, pues, de la capacidad extraordinaria que tiene el pueblo para darse una constitución y con ella instaurar el Estado, las leyes, las autoridades y el gobierno que convenga a sus intereses. Hablamos de capacidad extraordinaria en directa alusión a la carencia de limitaciones de la sociedad para decidir por sí sola y sin injerencia el destino presente y futuro de sus habitantes, de sus recursos y sus potenciales necesidades de desarrollo. Más adelante veremos que estas frases se traducen en una palabra llamada soberanía. Estudiaremos el concepto de soberanía independiente a esta fracción, puesto que es un concepto amplio y que merece un estudio específico. Ahora bien, vamos a ver las características del poder constituyente. El poder constituyente tiene como características ser originario, permanente, uno e indivisible, eficaz e intransferible. Es originario porque se fundamenta directamente en la voluntad popular. No deriva de ninguna otra normatividad, porque no existe una norma antes de la Constitución, ni depende de una norma posterior, porque si no existiera Constitución, no existirían otras normas, ya que, como digo, la Constitución es la base de toda normatividad. Es permanente, porque no se agota con la puesta en vigencia de la Constitución. A partir de la creación de la Constitución, cesa el trabajo de los encargados de ejercer el poder constituyente, es decir, los ciudadanos deciden ejercer el poder constituyente, crear pues la Constitución. Al momento de crear la Constitución, entra en un receso este poder, no se extingue, sino que entra en un estado de letargo a esperar nuevas circunstancias que obliguen a activarse nuevamente. Por ejemplo,
las reformas constitucionales. Adelante, veremos cuáles son estos conceptos para que nosotros podamos ir entendiendo las diversas características de nuestro poder constituyente. Nos dice que es uno e indivisible, porque es una voluntad del pueblo, es una decisión de designar representantes y una la constitución que estos deberán producir. ¿Qué nos quiere decir esto? La voluntad del pueblo radica en su mayoría, en el colegiado. No pueden haber 6, 8 voluntades distintas para crear 8 constituciones distintas. Una carta magna es única. Solamente existe una carta suprema en cada país. En nuestro país, cada estado puede contar con una constitución, pero que únicamente tendrá aplicabilidad en el estado en el cual fue creado y que siempre debe ir acorde a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cualquier norma, cualquier artículo que vaya en contra de lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es violatoria. Por eso dice que es una e indivisible. Únicamente puede existir una carta magna y es la que se aplica en la generalidad en nuestro país. La Constitución Política del Estado de Chiapas no puede aplicarse en el Estado de Guerrero, no puede aplicarse en la Ciudad de México, puesto que únicamente tiene aplicabilidad en el territorio chiapaneco. Sin embargo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es de observancia general, es decir, tiene que aplicarse en todos los estados de nuestra República Mexicana. ¿Es eficaz? ¿Por qué es eficaz? Porque tiene el carácter obligatorio. Aunque a nosotros no nos guste lo establecido en la Constitución, tenemos que cumplirla. Recordemos el concepto de derecho, conjunto de normas lógico-jurídicas que regulan la conducta externa del hombre en sociedad. A ese conjunto de normas, que en este caso es la Constitución, tiene que dársele el carácter obligatorio para la generalidad. Como ya les dije anteriormente, la Constitución política es obligatoria en todos los estados de nuestra República Mexicana. Es intransferible porque pertenece únicamente al pueblo. ¿Qué quiere decir esta parte? Que el poder constituyente no puede ejercerlo únicamente una persona moral, una institución pública, una institución privada. Ni aún el gobierno mismo, por sí solo, puede hacer ejercicio de este poder, ya que es única y exclusivamente una facultad otorgada al pueblo. Es inalienable, toda vez que es imposible enajenarlo. Es decir, este poder no se puede vender, no se puede transmitir hacia otras personas, hacia otras naciones por algún beneficio económico. Es imprescriptible, ya que no se extingue a causa de su inactividad en el transcurso del tiempo. Aquí voy a hacer
una aclaración porque hay conceptos que son nuevos para ustedes. La prescripción es la pérdida o obtención de un derecho por el solo transcurso del tiempo. Es decir, las normas y las diversas normas nos establecen una temporalidad para poder ejercitar los derechos que tenemos, no hablando así de las garantías individuales. Por ejemplo, verán ustedes en su momento que los juicios ejecutivos mercantiles tienen un término de prescripción, que estamos hablando que si no se interpone la demanda dentro de los 3 años contados a partir del día siguiente en que se pudo haber exigido la obligación, esa acción dentro de los juicios ejecutivos mercantiles prescriben, se pierde como tal ese derecho de poder ejecutar esa acción ejecutiva mercantil. Claro, quedan otras acciones que se pueden ejecutar, pero en este caso serían por las vías ordinarias. Les digo, iré explicando algunos conceptos que verán en otras materias para que podamos ir dando entendimiento a los diversos conceptos que estamos viendo. Pero aquí también dice que es imprescriptible, como ya habíamos mencionado con antelación. Una vez creada la Constitución, el poder constituyente entra en un receso, en un letargo, a esperar nuevas causas que den origen a su activación. Puede pasar 50 años y ese derecho del poder constituyente no prescribirá, puesto que permanece reservado únicamente para el pueblo y para el pueblo. La naturaleza del poder constituyente se haya ubicado dentro de la esfera normativa y también en el campo extranormativo. Si decimos que el poder creador de la Constitución se localiza en el área normativa, estaremos afirmando que tiene una indiscutible naturaleza jurídica y por lo tanto debe de ser estudiado por las ciencias del derecho. Si en cambio sostenemos que el poder constituyente está situado en un espacio extranormativo, tendremos que admitir que este es un fenómeno sociopolítico y claro está, deberá de ser objeto de estudio de las ciencias sociales y políticas. Hoy en día, la gran mayoría de estudiosos han llegado a la conclusión de que el poder constituyente tiene una existencia anterior y superior al ordenamiento jurídico estatal. Es, por lo tanto, un fenómeno extrajurídico, de naturaleza fundamentalmente política. Entra en los predios del derecho constitucional por el carácter dual de nuestra disciplina. No nos olvidemos que esta tiene dos facetas, la jurídico-normativa y la otra político-factual. Es así que al derecho constitucional llega a interesarle el poder constituyente. Ahora veremos el concepto de acto, proceso y producto constituyente. Nos dice que un acto constituyente es todo acto que implica una manifestación de voluntad que crea, modifica o extingue derechos y obligaciones. El acto constituyente es la más trascendente expresión de la voluntad de los miembros de una sociedad paraestatal
quienes deciden a partir de ese momento articularse en una unidad político-jurídica. Antes del acto constituyente había solamente hombres aislados, multitudes espontáneas, unidas por despiadadas jefaturas, reinos omnipotentes, reyes tiranos, imperios sometidos por la fuerza, en fin, sociedades gobernadas por la arbitrariedad, la injusticia, la desigualdad y el despotismo. Después del acto constituyente empezó el cambio. Los hombres interconectaron sus intereses particulares, los agrupamientos humanos organizaron los servicios comunes, como son la igualdad, la libertad y el bienestar social, se han convertido en valores anhelados por la colectividad. Dentro de un ambiente de autodeterminación e independencia, el orden dejó de depender de la voluntad del más fuerte. Se dividió el poder político. Los gobernantes en general empezaron a ser elegidos y controlados por los ciudadanos, teniendo como referentes los fiscalizadores de la Constitución y las leyes. ¿Qué debemos entender por acto constituyente? El acto constituyente es aquel mediante el cual los hombres reunidos acuerdan darle el poder al pueblo, y este poder da origen a una constitución, un conjunto de normas que van a regular la conducta del ser humano en la sociedad. Anteriormente, los reyes tenían la voluntad única. Si un rey decía que una persona era culpable solamente porque así era su consideración, esta persona en muchas ocasiones era castigado severamente, sin tener un juicio, vaya, ¿sí? Y vamos entrando en materia. A partir del acto constituyente, a partir de que se hace el ejercicio del acto constituyente, se crea la Constitución y dentro de ellas normas que van a regular un procedimiento. Se crea en sí, pues, esa facultad de poder ser juzgado por un tribunal, crear una división de poderes. Ahora tenemos una división de poderes basado en la Constitución, que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno de estos poderes realiza una actividad determinada. El ejecutivo es nuestro gobierno como tal, es la forma de gobierno que tenemos. El legislativo es el encargado de realizar las leyes, de legislar, y el judicial es el encargado de la impartición de justicia. Cada uno de estos poderes tiene autonomía propia y ninguno va a depender del otro. En la antigüedad no era así. Estos tres poderes se encontraban unificados en una sola persona. Y al encontrarse de esta forma, permitía arbitrariedades y violaciones a las garantías de los individuos. ¿Por qué? Porque un rey, un monarca,
creaba una ley a su conveniencia y inventaba procedimientos a su libre saber y entender, sin que existiera la posibilidad de alguna defensa para el ciudadano, violando con esto los más sagrados derechos humanos que podamos encontrar. Asimismo, autodeterminaba su forma de gobierno. Él era el único gobernante en ese entonces, y disponía a su libre albedrío de todos los bienes que se encontraran dentro de su reino. Ahora veremos qué es el proceso constituyente. El proceso constituyente es el conjunto de etapas o pasos secuenciados a través de los que se ejerce el poder constituyente, comenzando por la convocatoria a elecciones para designar a los representantes del pueblo, quienes tendrán el encargo de redactar el proyecto de la Constitución política. ¿Qué quiere decir esto? Es el proceso legislativo, es en sí como tal, ¿sí? Es el proceso mediante el cual se crean las leyes, las normas, pero al inicio de la creación de una constitución, este proceso es complejo y siempre o casi siempre ha dimanado de algún acto revolucionario. Este proceso lo podemos ver en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este proceso, los representantes elegidos por el pueblo se reúnen y forman el cuerpo legislativo extraordinario, llamada Asamblea Constituyente. Este cuerpo constituyente se da su propio reglamento y empieza sus trabajos legislativos. Luego de organizarse para cumplir esta función, se dedican a elaborar el proyecto de constitución que el pueblo les ha encargado. Terminado este trabajo, el proyecto es sometido a una consulta popular. Si la mayoría de los ciudadanos lo aprueba, es un referéndum. Entonces, puede decirse que ha nacido la Constitución. Lo demás son trámites administrativos, como es la publicación. La máxima autoridad existente en la sociedad la promulga y luego entra en vigencia. Veamos ahora qué es el producto constituyente. Como he citado anteriormente, el producto constituyente es la Constitución, es decir, es el conjunto de normas supremas que en adelante regirán el comportamiento de la unidad política que surgió en el mismo momento en que se produjo el citado acto constituyente. Como podemos ver, hemos pasado desde el concepto de derecho hasta el proceso legislativo. Dentro de esta parte hemos visto que el poder constituyente es el poder del pueblo unido para crear un conjunto de normas que regulen y den certeza jurídica a los actos de las autoridades. Con este poder
constituyente se le quita el autoritarismo a las diversas formas de gobierno anteriores y se le otorga al pueblo ese derecho de crear las normas que garanticen el debido respeto de los derechos humanos. Así pues, vamos a ver que hay dos tipos de titulares del poder constituyente. En la actualidad, nadie duda que el poder constituyente viene del pueblo y radica en él. Quienes lo ejercen actúan a título de representación temporal y específica. Ellos deben solo y únicamente redactar el proyecto de constitución y nada más. Sin embargo, no siempre se pensó así. Los partidarios de las corrientes teológicas, por ejemplo, afirmaban que el poder constituyente proviene de Dios, autor y consumador de todas las cosas y desde luego también de este poder soberano. El célebre pensador francés Joseph Bénigne-Puzot llegó a decir que ni las hojas de los árboles se mueven sin el permiso divino. El poder constituyente, según esta corriente teológica, no puede tener otro origen que en las inconmensurables potestades celestiales, en este caso Dios. Los defensores de los regímenes monárquicos absolutos sostuvieron que el poder constituyente se halla en la voluntad del rey como persona o en la corona como institución. El filósofo inglés Thomas Hobbes decía que para salir del estado de naturaleza, los hombres se desprenden de sus libertades y capacidades de decisiones individuales y los confían en el príncipe de una vez y para siempre. A partir de este momento, el citado príncipe actúa en representación de todos los integrantes de la comunidad. Los mentores de gobiernos aristocráticos atribuyen a la nobleza la calidad de depositaria del poder constituyente. Recordemos al sabio griego Platón, quien estaba plenamente convencido que los filósofos eran los llamados a gobernar, teoría que fue acogida en Roma para justificar el régimen de los patricios. Los revolucionarios franceses a finales del siglo XVIII, como lo es Sils, enfatizó que el poder constituyente se encuentra en la nación. Consecuentemente, habría que ir a ella para consultarla antes de tomar decisiones fundamentales que comprometan el futuro de sus habitantes. Siles perfecciona las ideas de su compatriota Jacques Rousseau sobre la representación democrática, afirmando categóricamente que el Parlamento representa a la nación. De hasta este momento se puede dilucidar que el titular originario del poder constituyente es el pueblo, o sea, el conjunto de ciudadanos electores. El titular de ejercicio de este mismo poder es el órgano a quien se le encomienda redactar el proyecto de la Constitución. Hagamos un paréntesis. El poder constituyente
tiene titulares originarios y titulares de ejercicio del poder constituyente. Hicimos una pequeña reseña histórica para ver cómo era visto el poder constituyente en la antigüedad. Los monarcas pues deseaban continuar preservando ese poder, conformar los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, en una sola persona. Los aristócratas deseaban ser la clase privilegiada y ellos decían que ellos eran los que debían de gobernar. Una disculpa. En esta parte podemos ver que la teoría de Sills fue la que triunfó sobre las demás. Y en esta teoría establece dos titulares, que es el titular originario y el titular de ejercicio del poder constituyente. El titular originario entonces es el pueblo como sí, y el titular de ejercicio es el grupo de personas que ha sido designado para la creación de la Constitución. Este poder del pueblo se lo transfiere a un grupo de personas determinado para que ellos creen una constitución. El poder constituyente no queda en poder del grupo de personas, únicamente se lo transfiere temporalmente para la creación de la norma suprema. Hay formas del poder constituyente. En sí el poder constituyente es uno solo, pero debemos de estudiarlos como poder constituyente originario y poder constituyente derivado. Esto es muy sencillo, pero obviamente debemos de estudiar los conceptos. El poder constituyente originario, como función, crea la constitución política, es decir, se activa cuando es necesario darse una primera constitución o cuando la que está vigente ha venido en obsoleta y se requiere cambiarla. En el primer caso, se está frente al poder constituyente fundacional. En el segundo, al poder constituyente transformador. Como ya venimos repitiendo en toda esta clase, el poder constituyente radica en el pueblo y es un poder que al momento de crear la Constitución es un poder originario, porque es el origen de la norma. Y el poder constituyente derivado, también llamado el poder de reforma, tiene la misión de modificar parcialmente la Constitución, cuando así lo exijan las circunstancias sociales, económicas, políticas y culturales. Vamos a hacer la diferenciación. El poder constituyente originario es aquel encargado, al que se le encarga al grupo de personas para que cree la Constitución. Esta Constitución es promulgada, es publicada, entra en vigencia.
pasan los años, pero con el devenir de los cambios sociales, algunas normas van quedando en desuso y por lo tanto la norma necesita ajustarse a los tiempos a los cuales estamos viviendo. Se hace necesaria una reforma. Al darse esta reforma, se da paso al poder constituyente derivado. Este poder constituyente derivado no abroga la Constitución, únicamente reforma o actualiza a la realidad social ciertos artículos de la Constitución una vez otorgada. Hasta este momento hemos visto las características del poder constituyente, pero para que vayamos teniendo un mayor entendimiento, en la próxima sesión necesitaremos tener a la mano nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, para ir conociéndola, para ir entrando en la historia de nuestra Constitución, ir conociendo en qué parte se divide, cuáles son las garantías que tenemos dentro de la misma y para que ustedes vayan aprendiendo conjuntamente con la teoría, la práctica. De ahí veremos de dónde emanan las leyes secundarias. Hasta este momento daremos paso a actividades que tendremos que realizar para la próxima sesión. La primera actividad será el investigar la fecha, la data de la creación de nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. También debemos de investigar cuántos artículos conforman la Constitución política e investigar el proceso legislativo de nuestro país. Es importante que realicemos estas actividades para poder comprender los conceptos manifestados en esta sesión. Por el momento, jóvenes, es lo que tenemos que aportar. Tenemos que ir de la mano estudiando y quedará abierto mi número telefónico en el grupo de WhatsApp que ya se ha creado para esta clase y dilucidar todas las dudas que se vayan suscitando por esta sesión. Les agradezco su atención y espero poder contar con su presencia en la próxima. Muchísimas gracias.